Buenos días hermanos, ¿cómo están ustedes? Me alegra mucho poder comunicarme a través de este medio y sobre todo ante el privilegio de poder llevar la palabra de Dios. Nosotros hemos venido exponiendo el asunto de los dones espirituales. Los dones espirituales son dones que Dios regala a individuos y que deben estar para la edificación de la iglesia. Estos dones mencionados aquí en el 1 Corintios capítulo 12 del versículo 8 al 10 cumplieron su función una vez que se colocaron los cimientos de la iglesia. Por tanto fueron dones temporales. Sin embargo, hoy, por supuesto, tenemos otros dones que el Señor da para que la iglesia siga su funcionamiento. El dador de estos dones es el Espíritu Santo, y Él reparte estos dones en la iglesia como Él quiere. Él tiene potestad sobre a quienes los da. Estos dones espirituales que Dios dio en el pasado y que ahora nos da en el presente son para la edificación de la iglesia, es decir, son para la armonía de la iglesia. Me gusta esa palabra mucho también. Hay armonía cuando hay equilibrio, proporción y correspondencia adecuada entre las diversas partes de un conjunto. Hablando de la iglesia, hay armonía cuando en el cuerpo se dan esas características. Se da equilibrio, proporción y correspondencia. También se dice que hay armonía cuando hay relación de paz, concordia y entendimiento entre dos o más personas. Por ejemplo, en el caso del matrimonio. Un matrimonio es armonioso cuando hay paz, concordia, entendimiento. En una iglesia debe reinar la armonía para que pueda ser edificada. Ahora, los invito a que miremos entonces nuevamente 1 Corintios capítulo 12 y ahora trataremos del versículo 12 en adelante. 12, 1 Corintios, capítulo 12, versículo 12. A partir de este versículo, el apóstol nos da una descripción sobre qué es la iglesia como cuerpo de Cristo. Uno puede tener muchos deseos de servir al Señor, pero si uno no tiene claro qué es la iglesia, no va a poder funcionar de ninguna manera. Lo primero que encontramos aquí entonces es que Dios nos ha vinculado al cuerpo de Cristo. Versículo 13. Leamos también el 12, dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Pablo dice que todos de diferentes razas fuimos, desde el momento en que creímos en el Señor, fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Y eso qué significa? Significa que el Espíritu Santo fue el que nos bautizó, es decir, nos insertó, nos unió a la iglesia, para que seamos parte vital de la misma. Aquí no está hablando de un supuesto bautismo en el Espíritu Santo, como algunos grupos enseñan, equivocadamente, porque enseñan que cuando usted reciba a Cristo en su corazón, usted es salvo, claro, pero dicen que usted es salvo a medias. Por tanto, necesita ser bautizado en el Espíritu
y hablar en lenguas como señal de que usted es salvo. Pero esto no es lo que dice aquí. Ser bautizado en el cuerpo de Cristo significa ser unido, ser insertado en el cuerpo, y eso es una obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos une a la iglesia. A semejanza del cuerpo humano, dice aquí el apóstol, somos muchos miembros. Versículo 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y el apóstol entonces ha venido utilizando esta analogía. Una analogía es algo que es parecido, es algo que es semejante. Entonces compara la iglesia al cuerpo humano. Se considera que en el cuerpo humano hay 78 órganos que varían en función de su tamaño y de su actividad. Cada uno debe estar trabajando o ejecutando su función para la salud general del cuerpo humano. La iglesia es parecida al cuerpo humano. Y el apóstol va a explicar por qué. Hay una diversidad de miembros en el cuerpo. Asimismo es la iglesia. En la iglesia Dios coloca a los miembros a cada uno en un oficio particular. ¿Y qué debemos hacer nosotros como miembros de la iglesia? Aceptar gozoso la función que Dios nos ha encomendado. Versículo 15. Sigue diciendo el apóstol en esta analogía. Dice, si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Y por eso digo, debemos aceptar gozosos la función que Dios nos ha encomendado como miembros de este cuerpo que es la iglesia. Uno no debe envidiar las cualidades o ministerios que Dios le da a otro. En este ejemplo, suponiendo que el pie no quisiera ejercer su función. El pie soporta todo el cuerpo. Los pies soportan todo el cuerpo. El pie suda más de lo común. ¿Qué tal que el pie dijera, no, yo quiero ser la lengua que disfruta de todos los sabores? Sin embargo, si no tuviéramos pies, ¿cómo nos sostendríamos como el cuerpo entero? El problema surge cuando el diablo tienta a uno de los miembros de la iglesia para estar inconforme porque quisiera desempeñar alguna función especial en la iglesia. Y si ese miembro de la iglesia entonces, porque no está satisfecho, se aparta y no participa de nada, pues mientras esté en la iglesia es un miembro del cuerpo de Cristo, pero si toma una actitud indiferente o inconforme, va a convertirse en un miembro sin ninguna utilidad o un miembro atrofiado. Y una segunda cosa sobre este asunto es que todos nos necesitamos. En el versículo 19 sigue diciendo el apóstol, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios.
y a aquello del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Así las cosas, entonces, son necesarios los pies que nos transportan, los oídos que nos orientan, los ojos que nos guían el camino por donde vamos. Y cada miembro cumple su función de la mejor manera. Así debe ser en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Porque si todos desempeñáramos la misma función, entonces no habría armonía ni un buen funcionamiento en este cuerpo. Necesitamos de todos nuestros miembros funcionando perfectamente para que nuestro cuerpo esté sano. Por eso aquí en el versículo 20 lo dijo claramente el apóstol. En el cuerpo son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies no tengo necesidad de ti. Nadie en la iglesia puede decir que no necesita del otro. Esta analogía o comparación pone al descubierto entonces algunos pecados para que nosotros nos cuidemos. Si alguien en la iglesia adopta una posición arrogante, orgullosa y pedante, pensando que no necesito de nadie, pues se va convirtiendo en una persona aislada que mira a los demás como si estuvieran por debajo de él. Es por eso que en el versículo 22 sigue diciendo el apóstol: antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. En el cuerpo humano tenemos órganos que no son tan fuertes como las manos o los pies. Parecen débiles, pero paradójicamente son muy necesarios. Tenemos órganos que quizá nos parecen indecorosos, pero los cubrimos muy bien y los cuidamos. Todos los miembros de la iglesia se necesitan, son necesarios. ¿Y cuál es la lección aquí? La lección para nosotros con respecto a esto tiene que ver con el compañerismo de la iglesia. Debemos siempre tener más en cuenta a los que son menos notables y ser muy amables con los que quizás requieran menos cuidado o más cuidado. En la iglesia hay miembros que son quizás de menos educación, menos importantes, menos simpáticos tal vez a nuestra manera de ver. Aún así hay una hermosura en la humildad. Por lo tanto, debemos respetarnos mutuamente. Si alguna extremidad o algún órgano del cuerpo deja de funcionar, todo el cuerpo queda fuera de servicio. Se enferma. Así es con la iglesia. Todo servicio es igual de importante para Dios. Pero si el diablo nos tienta y comenzamos a pensar en nuestra propia importancia en la iglesia, la posibilidad de un trabajo que sea verdaderamente agradable a Dios desaparece. Y por lo tanto, debemos de tener una auténtica preocupación los unos por los otros. Versículo 25. Dice que es necesario esa armonía en el cuerpo, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Dice que cuando hay esa armonía y todo está funcionando bien, entonces
debe ser así para que no haya desavenencia. Cuando hay oposición, discordia, contrariedad, pues eso finalmente conduce al cisma y a la división, y entonces hay desavenencia en el cuerpo. ¿Y por qué? Porque a veces se genera que hay oposición, discordia, contrariedad. Y eso parece que hubo aquí en la iglesia de Corinto, por lo tanto el apóstol Pablo tuvo que escribir esto. Por no ser humildes, por no funcionar en el trabajo que Dios nos encomienda. Y la palabra es clara. Una persona que en vez de arrepentirse y de mirar cómo puede servir mejor a Dios, empieza a generar cisma o división, perjudica el cuerpo de Cristo. Es como un miembro del cuerpo enfermo de cáncer. Cuando un órgano en nuestro cuerpo humano se enferma gravemente de cáncer, lo mejor es cortar por lo sano. Y es lamentable cuando en la iglesia es necesario hacer esto, porque eso deprime el cuerpo de Cristo. Así las cosas, entonces la primera cosa que dice aquí Pablo es que cuando nosotros estamos trabajando con auténtica preocupación los unos por los otros, en armonía, no hay desavenencia. Y, por supuesto, la preocupación unos por otros. Versículo 24 dice, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Los miembros deben tener el mismo cuidado el uno por el otro. Es decir, están tan unidos y dependen tanto el uno del otro que necesariamente están obligados a preocuparse por el bienestar del otro, porque no pueden hacer nada sin el otro. El otro es necesario. Mi hermano es necesario. Y así Dios lo ordenó en la iglesia, que cada miembro está obligado no solo a mirar y preocuparse por sus propias cosas, sino que cuida también de las cosas de los demás. Busca su bienestar y seguridad, pero también el bien y la seguridad de los otros, que son miembros del mismo cuerpo, la iglesia. Y asimismo, entonces, todo esto es para que no haya desavenencia, para que se preocupen y para que no haya egoísmo, versículo 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Es muy triste cuando alguien en la iglesia cae, y todos estamos de pronto en el peligro de eso, ¿no? Cuando en la iglesia alguien cae, un miembro, y nosotros nos alegramos o somos indiferentes, quizás porque no nos cae bien o hizo algo indebido o no nos gusta. Pero no, aquí se nos exhorta a que en verdad sintamos dolor por el infortunio de nuestro hermano en la fe. Pero también es triste cuando a alguien en la iglesia le va bien o recibe honra, es decir, está en prosperidad y felicidad, y nosotros nos amargamos en vez de alegrarnos. En vez de sentir alegría, sentimos esa envidia, porque tal vez le está yendo mejor que a nosotros. Está prosperando más que nosotros, y entonces sentimos envidia y no nos alegramos. Es una tentación pecaminosa sentir estas cosas. Y aquí se nos exhorta es a alegrarnos de que otros en la iglesia reciban honra. En verdad deberíamos sentir que por la prosperidad de los demás, la iglesia se beneficia, se enriquece, y en cambio por la penuria de los hermanos la iglesia se empobrece.
Por lo tanto, no hay lugar para la envidia o el desprecio. Así que cuando un hermano está mejor que nosotros, o cuando tiene más talento que nosotros, cuando tiene más éxito que cualquiera de nosotros, deberíamos regocijarnos con él y estar contentos como si fuera nuestra propia honra o nuestra propia prosperidad. Entonces, que Dios nos dé gracia continuamente y nos libere de estas cosas, como la envidia, que es de Satanás, pero que está como un pecado que nosotros podemos ser tentados a cometer. ¿Cómo se sabe que una iglesia es sana? Que está funcionando bien, en perfecta armonía. Una iglesia no es sana porque tiene 1000 miembros. Una iglesia es sana si practica la doctrina. ¿Y qué dice la sana doctrina? Que somos el cuerpo de Cristo, miembros los unos de los otros. Cada uno debe estar trabajando para el bienestar de todo el cuerpo y por lo tanto vivir en armonía. Eso indicaría entonces que el cuerpo está sano. Hoy más que nunca debemos tener claro esto. En medio de estos problemas que tenemos hoy en día aquí, en Colombia y en el mundo, en medio de esta plaga destructora que se llama pandemia. La verdad es que Satanás debe estar satisfecho porque el pueblo de Dios no se puede congregar. La obra del diablo es precisamente destruir la iglesia. Pero no le vamos a dar ese gusto. ¿Por qué? Porque somos el pueblo de la fe. La iglesia del Señor ha vencido los obstáculos más temibles por más de 20 siglos. Por tanto, no nos vamos a arredrar ahora. No nos vamos a retraer. No daremos ni un paso atrás. No nos vamos a asustar. Primero, porque somos el pueblo de la fe. Y segundo, porque no vamos a defraudar a Dios. En Hebreos 10:35, ¿qué dice el autor a los Hebreos? Capítulo 10, versículo 35. Estos versículos fueron escritos para algunos hermanos de la iglesia en ese entonces que estaban como dudando de la fe ante los problemas, estaban como pensando en quizás retirarse de la iglesia o tal vez estaban pensando que la causa cristiana al fin y al cabo tiene muchos problemas y casi mejor es no meterme en este asunto. Y entonces el autor escribe lo siguiente aquí en Hebreos 10:35. A cada uno y a nosotros nos dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. No vamos a poder congregarnos presencialmente durante un tiempo todavía más. Bueno, pero lo vamos a seguir haciendo a través de este medio virtual. Todos con ánimo, con alegría. Una iglesia es sana si los miembros están unidos como un solo cuerpo. Están entregando sus vidas al Señor Jesucristo cada día y adorándole como nuestro Señor y Salvador. Así es la situación, hermanos. Nos necesitamos mutuamente.
Para que en un cuerpo todo funcione bien, se necesita que cada miembro esté sano, trabajando en armonía, cumpliendo su propia función, la función que el Señor le ha encomendado. Usted está en la iglesia de Cristo porque el Señor lo llamó, el Espíritu Santo lo regeneró y lo unió al cuerpo de Cristo, y particularmente a una iglesia local como es esta. Si esto no fuere así, entonces uno se convierte en un intruso, y un intruso es una persona desconocida que no tiene cabida en el cuerpo. Pero nosotros no somos así. Nuestro Señor es el que nos ha dado una vida nueva. Uno de los distintivos de una verdadera iglesia, y por lo menos de una iglesia bautista reformada como esta, es que sus miembros sean regenerados. Es decir, que el Espíritu Santo los haya llamado, les haya dado vida nueva, y Él sea el que los ha traído y unido a la iglesia. Lo peor que le puede pasar a una iglesia es que tenga personas que no hayan sido regeneradas, que no hayan sido vinculadas por Dios mismo, porque eso es como tener al diablo adentro de la iglesia. Puede convertirse en alguien que no está sirviendo, y eso sucede en muchas iglesias. Hermano, concientícese de esto. Ruega al Señor que lo ubique en su verdadero lugar y no dude, no dude. Por eso, mi querido hermano, usted debe ser miembro de una iglesia local. Lo felicito por ser parte de esta iglesia, de este cuerpo. Y debe estar sirviendo ahí. Es lo que Dios ordena. ¿Es esta su situación? ¿Se siente usted como miembro de este cuerpo, con una función clara que el Señor le ha dado? Si es así, lo felicito. Pero si no es así, lo exhorto a que se arrepienta y clame a Dios para que en verdad el Señor le dé la regeneración, la vida nueva, y lo bautice en el cuerpo de Cristo, es decir, lo una a la iglesia. Lo una a la iglesia. Y una vez que estamos allí, lo hacemos todo de buen corazón, de buen ánimo, para Él, porque queremos el bienestar y la unidad de todo el cuerpo que es la iglesia. No importa en el lugar que Dios me ha puesto, soy útil, soy necesario. Es para beneficio, es para la gloria de Dios. Por eso, hermano, lo invito a que sea esa su manera de pensar. Dios le bendiga, hermanos, por todo esto. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos infinitas gracias en esta hora, oh Dios. Gracias, Padre, por darnos esta preciosa oportunidad de estar aquí. Hoy, conectados, comunicados a través de este medio. Eterno Dios, aquí tu palabra nos ha mostrado que la iglesia es el cuerpo de Cristo y a la semejanza del cuerpo humano. Hay muchos miembros, pero todos contribuyen a la salud del cuerpo. Hay muchos miembros, pero todos tienen una función. Y todo debe funcionar en armonía, para que no haya desavenencia, para que haya una auténtica preocupación unos por otros y para que todos ejerzan su función de la manera adecuada como tú lo deseas. Perdónanos, Padre, si nosotros no hemos antes entendido esto o nos hemos equivocado, hemos fallado y no hemos contribuido realmente a la salud total del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén.